¿Por qué Trump reactiva otra vez la licencia a Chevron? Si bien es cierto que Estados Unidos se convirtió en uno de los principales productores de petróleo gracias a la tecnología del fracking, ese petróleo liviano no es el más adecuado para buena parte de las refinerías estadounidenses que fueron diseñadas para procesar los crudos pesados venezolanos. Mantener las operaciones de fracking requiere precios superiores a los $60 por barril para cubrir los altos costos y ser rentables. Si caen por debajo, a Estados Unidos le resultará más barato importar petróleo que consumir el propio. Y los precios pueden caer si se pone fin a la guerra en Ucrania y se conjura la amenaza del conflicto bélico en Medio Oriente. Por lo tanto, no se trata de que Estados Unidos produzca mucho petróleo, que haga prescindible, descartable el petróleo venezolano, sino de restricciones técnicas y económicas que dificultan la sustitución de los crudos pesados venezolanos por los crudos livianos y de alto costo del fracking. ¿Qué significan y cuál es el peso de los crudos pesados en el patrón de refinación de Estados Unidos? En el diseño y operación de una refinería, uno de los conceptos clave es el patrón de refinación. Este patrón determina qué productos se obtendrán con mayor eficiencia y, por lo tanto, condiciona el tipo de crudo que debe alimentar la refinería. Dicho de otra forma, el patrón de refinación es el modelo de producción de una refinería y está diseñado para maximizar su portafolio de productos según sea la demanda del mercado que abastece. Si hablamos de los mercados de gasolina, diésel, querosén, lubricantes, etcétera. En un patrón de refinación se tienen en cuenta factores tales como la estructura de la refinería, que tiene que ver con las unidades de craqueo, de hidrotratamiento o coquización, hasta la integración con plantas petroquímicas. El patrón es el que define qué tan compleja será la instalación. Otro factor es la rentabilidad, para asegurar que la producción de la refinería se concentre en los productos de mayor rentabilidad de acuerdo con la demanda y los precios del mercado. También el uso energético es un factor muy importante para reducir el consumo de energía por barril procesado, lo cual contribuye a mejorar la rentabilidad y también contribuye a la huella de carbono de la refinería. Y bueno, otro factor relacionado con el anterior tiene que ver con las normativas ambientales para contribuir a la sostenibilidad del proyecto con base en procesos de desulfuración, recuperación de gases, tratamiento de aguas y minimización de los desechos sólidos. El patrón de refinación establece un perfil óptimo que incluye, por un lado, la densidad API, tiene que ver esto con las refinerías con unidades de conversión profunda, que pueden procesar crudos más pesados, otros solamente admiten crudos medianos o ligeros. También tiene que ver con el contenido de azufre de los crudos. Refinerías complejas con sistemas de hidrotratamiento y recuperación de azufre pueden trabajar con los llamados crudos amargos, que son esos que tienen alto contenido de azufre, o están limitados a trabajar con crudos dulces que tienen bajo contenido en azufre.
Y bueno, también está lo relacionado con los rendimientos por corte, es decir, el patrón funciona con crudos cuya destilación primaria esté acorde con la producción deseada de naftas, de gasóleos, de residuales, etcétera. Por lo tanto, en el diseño y construcción de una refinería, no todos los crudos son compatibles, no todos se pueden procesar en una misma refinería. De hecho, seleccionar un crudo fuera del rango de diseño de la refinería puede ocasionar fallas operativas, graves daños y cuantiosas pérdidas económicas. Veamos ahora la importancia del petróleo pesado venezolano en Estados Unidos, en las refinerías de Estados Unidos. El 19,3% de las reservas mundiales de petróleo se encuentra en Venezuela. De acuerdo con los reportes de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, Venezuela llegó a ubicarse en el tercer puesto como suplidor de crudo importado de Estados Unidos en 2024. Cuando las licencias están vigentes, Venezuela se sitúa como el tercer país exportador de petróleo a Estados Unidos, luego de Canadá y México, superando a Brasil e incluso a Arabia Saudita. La producción de petróleo en Estados Unidos gira en torno a los 13 millones de barriles de petróleo diarios. Pero a ese ritmo sus reservas durarían menos de 7 años. Si Estados Unidos consume diariamente casi el 20% de la demanda global y Venezuela tiene casi el 20% de la reserva mundial, está claro que a Estados Unidos le conviene recuperar el suministro del petróleo venezolano. Con base en las especificaciones técnicas, los bajos costos y las extraordinarias reservas que el país posee, Venezuela es, sin lugar a dudas, la mejor opción para Estados Unidos. Las refinerías de crudos pesados en Estados Unidos necesitan que Venezuela mantenga un nivel alto de producción. Si debido a la reimposición de las sanciones el suministro de crudo venezolano a Estados Unidos disminuye en 200,000 barriles diarios de petróleo, refinerías como Chevron tendrían que recurrir a proveedores de menor calidad y menos confiables, lo cual afectaría sus operaciones. Uno de los objetivos de la administración Trump es recuperar el nivel de la reserva estratégica de petróleo a 700 millones de barriles. Para lograrlo, necesita inyectar cerca de 320 millones de barriles. Comprar semejante cantidad presionaría al alza los precios del petróleo, cuestión que daría al traste con su objetivo de reducir los costos de los combustibles y la energía. Según el Departamento de Energía, las reservas de Estados Unidos subieron de 346 a 380 millones a partir del momento en que Chevron recibió una licencia para reactivar sus operaciones en Venezuela y vender de nuevo el petróleo venezolano en el mercado estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos necesita recuperar el suministro de petróleo venezolano para evitar un impacto en los precios de los combustibles y la energía en el mercado estadounidense justo en la antesala de las elecciones de medio término en las que la administración Trump se juega la mayoría en el Congreso. Veamos ahora el provecho que le saca a China a las sanciones y que le permiten comprar el petróleo venezolano con descuento. Recordemos que el objetivo de suspender las licencias petroleras era cortar la fuente de ingresos a Venezuela, provocar escasez de divisas y estimular el descontento social para forzar un cambio de gobierno. La suspensión de la licencia dejó en manos de PDVSA las operaciones antes controladas por Chevron.
PDVSA mantuvo la producción y la ofreció con descuentos en los mercados asiáticos. Para evitar que otros países compren este petróleo, Trump anunció la imposición de aranceles secundarios, pero esta medida no logró concretarse. No llegó a concretarse. Los 250.000 barriles diarios de petróleo que Chevron enviaba anteriormente al mercado estadounidense pasaron a ser comprados con descuento por los intermediarios asiáticos que proveen petróleo a refinerías privadas de China. A pesar de la salida de Chevron, la producción venezolana se mantuvo estable en torno a 1 millón de barriles diarios, según los datos de la OPEP. En pocas semanas, las medidas de máxima presión se revelaron ineficaces. Con el mercado chino comprando el petróleo venezolano, la reimposición de las sanciones lo que hizo fue beneficiar a los rivales geopolíticos de Estados Unidos. Se revirtió contra sus propios intereses energéticos y económicos. Y así, las sanciones no solo perdieron eficacia, sino que generaron efectos colaterales no deseados para los intereses de Estados Unidos. En vista del fracaso de las medidas de máxima presión, el gobierno de Trump se vio obligado a retroceder en su estrategia de asfixia económica y decidió emitir una nueva licencia que permite a Chevron reanudar sus operaciones en Venezuela. Por las razones técnicas, económicas y geopolíticas antes explicadas, es que Trump ahora renueva la licencia de Chevron para que siga extrayendo petróleo del subsuelo venezolano y vendiéndolo en el mercado estadounidense. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.